Hola, 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 ¿qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol y Algo Menos. Fútbol y Algo Menos, el podcast que le pone la lupa al fútbol desde una perspectiva sociológica, epistemológica, antropológica, desde las humanidades y la mamertería. Nos aproximamos a el deporte rey. Así que vamos a ponerle seriedad a esto presentando a Laura Sánchez, quien nos acompaña siempre en todas las emisiones de Fútbol y Algo Menos. Laura, bienvenida a una nueva entrega de Fútbol y Algo Menos. ¿Cómo estás? Mix, muchas gracias. Muy bien, contenta porque vamos a hablar de fútbol femenino. Así como este año es año de mundial y vamos a hablar de mundial masculino, también es año de Copa América femenina y se juega aquí en Colombia, entonces vamos a aprovechar la coyuntura, una frase que nunca se ha dicho, para hablar un poquito del tema. Ya están seleccionadas las sedes. Vamos a ahondar en el tema de la Copa América de fútbol femenino aquí en el país, pero ya están definidas las sedes para el torneo. Sí, creo que son Cali, Bucaramanga y Armenia, si no estoy mal. Cali, Bucaramanga y Armenia. Muy Ajá, interesante. Y ya, tengo muchas ganas de ir. claro, no, es que Sí. obviamente Fútbol y Algo Menos va a gestionar tus viáticos para que puedas hacer la reportería allá in situ. Escuchen este podcast. Si tienen una empresa, patrocinen este Por podcast favor, claro, para poder viajar a la Copa América, hacer un cubrimiento 100% no pierdan la mamerto del oportunidad, torneo. no pierdan la oportunidad de patrocinar a Fútbol y Algo Menos, para que podamos cubrir, sufragar los gastos de Laurita, para que Laurita se convierta en nuestra Ricardo Rego, en nuestra viaticadora, y vaya y hable desde Dios tras mío, bambalinas. mi Sí, sueño cierto. es vivir de Imagínate viáticos. qué maravilla, ¿cierto? Viaticar. Es- Ah, por eso pero- Ricardo Rego siempre tiene mención acá, porque es que es prácticamente una especie de Dios para nosotros, ¿no? Bueno, entremos entonces de una vez con el tema. Hablemos de los antecedentes que tiene el fútbol femenino, el fútbol masculino. Bueno, no, o sea, hablemos de las pioneras. Hablemos de cuáles son aquellas mujeres que, digamos, rompieron el esquema, rompieron el molde y dijeron, bueno, acá nosotros también le podemos pegar a la pelota. Y como Lisa Simpson en algún episodio de Los Simpsons llegó y dijo, yo también quiero jugar de esto, y se dio cuenta que ya había como otras cuatro mujeres jugando y ahí entonces se desanimó. Pero entonces, ¿quiénes fueron las primeras mujeres acá o por dónde arranca entonces el tema de jugar al fútbol femenino? Bueno, aquí en Colombia hay un referente muy importante que es Miriam Guerrero. Miriam Guerrero. Fue la primera capitana de la selección Colombia. Ella es de acá de Bogotá. Es una como historia interesante y bueno, es un poco lo que pasa con muchas de las mujeres que empezaron a jugar fútbol en varias partes del mundo, no solamente en Sudamérica. Y es que al principio tenían que jugar solamente con hombres, que la Sí. selección Colombia pues era o las selecciones eran experimentos amateur porque la Mm, profesionalización se dio primero en la vara masculina. sí. Entonces eso tardó un poco en consolidarse. De hecho, tardó mucho, demasiado. Tardó hasta hace 3 años en profesionalizarse. Este episodio específico que nos estás hablando sucedió más o menos en qué año. Miriam, uy, esto Miriam debió haber viene sido, siendo como de los esto debió haber sido hacia los ochentas. hacia los ochentas más o menos. Ujú. Listo, listo. Sí, hacia los Eh, ochentas y noventas. En el 94 ganó el título nacional con la selección de Bogotá. ok, perfecto, perfecto. Sí. Entonces un fenómeno que, digamos, empieza a agarrar popularidad casi que con el final del siglo XX. Sí, aunque bueno, en el mundo en general el mundial femenino existe, de manera oficial existe desde los noventas, pero había una especie de mundial femenino paralelo que se ha jugado antes, desde los setentas. Sí. O sea, las mujeres siempre han jugado fútbol. Ujú, Las mujeres siempre hemos participado de todo lo que los hombres participan. sí. Aquí todo, pues también por las estructuras, digamos, machistas y patriarcales que tenemos que conciben el fútbol como una experiencia masculina, entonces este tipo de cosas tardan en llegar y además para las mujeres es más difícil posicionarse como profesionales en el deporte por esto. Porque el Ujú, fútbol femenino en Estados Unidos, por ejemplo, es tan popular y además tan ganador. sí. Y pues buena parte, Porque ellos todo lo hacen bien. no, pero buena parte de eso es O como que porque no, ellos invaden países muy bien, ellos acaparan recursos naturales muy bien, ellos todo lo que quieren hacer lo hacen muy bien, que hagan cosas malas es otra cosa, pero todo lo que quieren hacer lo hacen bien. es Y bueno, ¿y una qué? excelencia en diferentes campos. Sí, Las estructuras, digamos, patriarcales están reservadas para el fútbol americano, un poco. Entonces, ok. la idea de la masculinidad está más asociada a ese deporte y el soccer es a lo que uno lleva a la hija a práctica, ¿no? Es más un deporte como pintoresco para ellos, ¿no?
Sí, entre muchos otros deportes que pueden practicar las niñas, pues bueno, este no tiene esa misma carga de masculinidad que tiene en otras partes del mundo, como por ejemplo en Inglaterra, o como Sí, acá especialmente. Entonces, bueno, empezaron a surgir estas figuras ya después. En América Latina, por lo menos en el 96, debuta Formiga, que es una futbolista tremenda que hasta el año pasado estuvo en activo. Formiga. Em, Formiga. Brasileña, Marta, que también pues Sí, en algún momento varias veces considerada como la mejor del mundo. Marta es una jugadora que hasta, así como hasta la tía Orfi sabe la existencia de Pelé y Maradona, Exactamente, hasta el tío más machista y uribista sabe que Marta es recontra crack, ¿no? exactamente. Yo sé que todos nuestros oyentes saben quién es Marta y Alex Morgan, pero entonces les vamos a pedir Ajá, que amplíen un poquito las el fronteras espectro. de su conocimiento y bueno, y Megan Rapinoe, y conozcan un poco más de lo que ocurre en el fútbol femenino. Entonces, bueno, Marta, Formiga, otras brasileñas que fueron las primeras como superestrellas en América Latina, Sí. empiezan a aparecer, entonces, o sea, empieza como a configurarse la idea de que existe una rama femenina en el deporte en Sudamérica. Ujú. Y esto va a ser muy importante porque, digamos, muchos años después, estas discusiones que se dieron sobre si, por ejemplo, Marta, que era tan talentosa, podía jugar en equipos masculinos, como muchas veces Sí. hacen las niñas que empiezan a practicar, que tienen que jugar en ligas de niños. Este tipo de situaciones y de discusiones empiezan a evolucionar hacia la consolidación ya de ligas femeninas, de equipos femeninos, de divisiones femeninas dentro de los equipos masculinos. Entonces, por ahí vamos un poco. ¿Tú estarías de acuerdo con que alguna de estas mujeres hipertalentosas fueran ascendidas a jugar con hombres? Ascendidas. ¿Fue intencional? No, mentiras, que pudieran conformarse deportes mixtos. Yo creo que sí, o sea, a mí no me parece que tenga que ser una situación de una mujer muy talentosa que ingrese en un equipo de hombres, Ok, porque es que eso genera como las discusiones un poco transfóbicas que también se han dado cuando ingresan hombres a equipos de mujeres, sí, o sí, o sea, hombres, bueno, entre comillas, que es la discusión que se da cuando, por ejemplo, una mujer trans aparece en el espectro de, pues, de la competencia profesional, no solamente en el fútbol, sino más recientemente, por ejemplo, se ha dado en la natación. sí. Em, pero yo pensaba, pues es muy difícil realmente configurar una inclusión verdadera de atletas trans en un deporte binario, que es muy binario. Si el deporte como lo conocemos es masculino y femenino y no hay más opciones. Sí. Y crear una liga trans suena a segregar mucho más pues la La situación. población Entonces, que podría participar del deporte, ¿no? exacto, yo creo que a la larga y con, bueno, con el paso del tiempo, que quizá todavía nos faltan muchos años para eso, y con la evolución que han estado haciendo los cuerpos de las mujeres, que también quizá hablemos eso un poco más, con el aumento en las horas de entrenamiento y con la profesionalización y etcétera, es probable que lleguemos a tener equipos mixtos en algún momento. Como es en muchas ligas infantiles, en el Barcelona los niños juegan con las niñas hasta los 14 años. Sí. Sí, no, y eso, y de hecho, pues cuando uno hacía por allá sus primeros pinitos, como diría Ricardo Orrego, en el Maracaná, jugando en el sur, era, pues para nosotros era muy normal jugar también uno que otro partido con las niñas, a veces mixto y a veces contra equipos completamente femeninos, ¿no? Ujú. Mira que Era, hay una historia maravillosa de Frank Kirby, que es una futbolista espectacular del Chelsea. Recomiendo que la sigan porque es muy buena. Cuando ella tenía como 11 o 12 años, competía en una liga masculina. Pues, o sea, un equipo femenino, que era el que ella participaba, competía en una liga masculina. Y tenían que jugar contra unos niños que pues pensaron que el partido iba a ser muy fácil y pues el partido sí fue muy fácil porque las niñas ganaron 13-0. claro. Sí, Entonces, no, es no, no, eso, maravillosa lo historia que de pasa es que es competitividad. cuando pasa eso, cuando miras por encima del hombro a rivales femeninas porque has jugado poquito, has jugado más bien poquito porque Ujú. pues el talento da por todas partes, ¿no? Les pasa lo que les pasa a los argentinos y uruguayos. Creen que solamente se juega fútbol en el Río de la Plata. Es cierto. Tú hablas de entonces cómo algunos mecanismos podrían abrir la puerta para que el fútbol fuese una práctica más incluyente y no fuera tan marcadamente binaria, pero crees que eso estaría pues en un futuro no inmediato. Concentrémonos de pronto en lo que pasa ahora, en lo que sucede, digamos,
¿Cómo se empieza a dar esa transición entre las primeras experiencias más allá de que tú hablas de una Copa del Mundo por allá en los 70 y de algunas selecciones que se conformaban con cierta regularidad y seriedad, más allá de eso, ¿en qué momento se empieza ya a profesionalizar? ¿En qué momento ya empezamos a ver certámenes continentales y mundiales con cierta periodicidad y con todo el despliegue técnico y el cubrimiento y con todos los protocolos FIFA y esto? ¿Cómo descríbenos un poco esa evolución más reciente? Hacia los 90 más o menos es que ya empezamos a ver mundiales de fútbol femenino, que son el evento cumbre, Sí, pues a la par del masculino, sí, pero que son torneos todavía muy dispares porque la historia y el desarrollo del fútbol femenino ha sido también muy dispar a lo largo bueno, en los años y en los diferentes continentes. no, Entonces, y así también fueron fue los el inicios del masculino. masculino, sí, o Exacto, sea, exacto, mm, fue exactamente igual. Entonces, pues por lo menos pasa todavía en la actualidad que hay marcadores de 12-0, de claro, 13-0 y ese tipo de cosas, pero cada vez más se está haciendo más pareja la competencia. Entonces, bueno, el Mundial Femenino como tal existe desde el 91, es el primer torneo que se realizó. Y se ha disputado igual cada 4 años de la misma manera en que se disputa el masculino. La última versión pues la ganó Estados Unidos, creo que fue un récord en rating, en asistencia al estadio, bueno, como en todo, porque estamos viviendo creo que un momento histórico de representación de las mujeres en el deporte. sí, Y ya, pues digamos, por ejemplo, los mundiales seguían siendo una experiencia de selecciones amateur o de selecciones, digamos, conformadas por jugadoras no profesionalizadas hasta hace muy poco tiempo. En Sudamérica, todavía hasta más recientemente incluso, las jugadoras de la selección Colombia, por ejemplo, hasta no hace muchos años e incluso todavía, pues tenían que salir para poder jugar profesionalmente, porque si no, pues se tenían que enfrentar a esto que hemos mencionado muchas veces, que es que tienen que tener otro trabajo, y bueno, se tienen, claro, porque sí, todavía, a pesar de que hay liga femenina, todavía ocurren estas cosas. sí, Y pues en América Latina la que manda la parada ha sido Brasil, entonces Brasil, multicampeonas de Copa América y además la liga profesional allá existe en el 2000, desde el 2013, que es bastante más sí. que lo que existe aquí, que está desde el 2017. En Colombia, o sea, a pesar de que es una liga femenina de mierda, es mejor que todos los demás países de Sudamérica. Sí. Entonces, pues podemos como hablar un poquito de eso, de las diferencias. Colombia es así. Colombia es que es esa dualidad permanente, esa contradicción con himno y bandera que uno dice, oye, pero por ejemplo, si tú eres tan facha porque tienes despenalizado el aborto bueno, por lo menos ya aprobado por la corte y porque tienes la eutanasia regularizada, como que uno dice, ¿en serio? Esto es como Es que, increíble. Si ¿cierto? uno mira ese mapa de la despenalización del aborto, que cuando uno mira esos mapas en el mundo siempre aparece esta zona y África toda del mismo color, Sí, sí, Australia, Estados sí, Unidos, Europa de otro sí, 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 color y sí. Asia del norte otro. Bueno, Colombia es como el único país en ese mapa que aparece de un color A igual al veces, primer mundo. a veces se nos da por hacernos los escandinavos. Yo no sé cómo será la vuelta ahí, pero sí tenemos esos arranques de un progresismo tremendo. Pero bueno, ojalá sean más constantes, ojalá sea más la constante y no la excepción. Es interesante pensar en eso de que el país entonces ha dado pasos importantes y creo que ha habido eventos que ya marcan eso como digamos, no una moda, sino como algo que se está consolidando. Yo recuerdo mucho la final que se dio, creo que entre el América y el Medellín de la Liga Femenina, un Pascual Guerrero Ujú. con más de A 30.000 reventar. personas en un partido de muy buen nivel y con unas jugadoras muy interesantes, ¿no? Para observar. Claro, de hecho, últimamente y con la progresiva profesionalización que se ha dado en Colombia, estamos pues cada vez viendo partidos de más alto nivel. Eso está bien chévere, o sea, yo entiendo el argumento de que es aburrido, de que es malo, de que todavía pasan Es esos marcadores distinto, sí, absurdos de las goleadas y tal, pero pues eso responde a muchas cosas y entre esas está, por ejemplo, el que las mujeres entrenan 2 meses al año y compiten otros dos claro. y ya, y el resto del año tienen que buscar otro trabajo. Bueno, este año tenemos por primera vez una liga femenina de 6 meses, que eso ya es bastante decir, porque eso también implica que los clubes están obligados a pagar 6 meses de salario, a garantizar las condiciones de la contratación. Sigue siendo muy desigual, sí, bueno, pues lo que evidentemente hemos visto que se nota tanto en las canchas como en las transmisiones, que se nota en los horarios, por ejemplo, que les Sí. asignan para los partidos.
pero va mejorando de a Claro, poquitos. no, y lo que hablábamos, o sea, una profesionalización tardía de la disciplina, pues hace que, obviamente, si uno hace la comparación con el nivel del fútbol masculino, pues esta es una disciplina deportiva que tiene años de evolución, ¿sí? Muchas veces los niños nostalgia que venden que el fútbol de hace 30 o 40 años era mejor, pues no, ¿no? Esto es una... Mienten. No, Mienten mienten porque, pues, totalmente, por sí. ejemplo, un equipo como el Liverpool actual, hace 50 años, pues ganaría todo, ¿no? Porque pues a la velocidad que juegan, la preparación, la hiperpreparación física que hay, los sistemas tácticos, Exacto. toda la evolución que ha habido, pues desde Y que se se empezó a ve jugar. porque, o sea, Claro, tener la oportunidad de ver partidos de hace 10 exacto. años, 20 años. De hecho, en pandemia cuando retransmitieron Ajá, Colombia-Alemania, pues bueno, partidazo, un porque eso es un partidazo, partido muy sí, entretenido, pero se nota que se claro. jugaba a otra cosa. Claro, El ritmo es mucho más el arquero lento. agarraba la pelota, podía agarrar la pelota con las manos después de que se la devolviera a alguien. Y de Ajá. hecho, a quien siempre nos escucha y le mandamos un abrazo, el maestro Yo Soy el Carlos de la Monserga del fútbol, hace poco tiempo hizo un hilo en Twitter en el que exponía cómo la final de Suecia 58 y la actuación estelar de Pelé, pues Ujú. comparado con el fútbol actual, pues es una vaina que parecen 22 rodillones ahí recochando. Sí, en el patio de la casa, pues porque obviamente el ritmo era otro, ¿sí? Claro, Entonces totalmente. hay que... Y esa es una, digamos, una de los señalamientos que de manera injusta se hace a una disciplina que hasta hace poco se profesionaliza y que naturalmente con el avance del tiempo, con la innovación, con los entrenamientos, con la investigación que se va haciendo, pues muy seguramente va a dar cada vez Que un nivel mucho más totalmente competitivo. lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo ya porque está en equipos de élite. Sí, Sí. ya el nivel del Barcelona femenino, les recomiendo también que le den una mirada al Barcelona femenino, especialmente en la Champions, porque en la Liga Española no hay un equipo que le dé la talla. Es una máquina impresionante ese equipo. El Chelsea de Emma Hayes, que es una gran directora técnica que además ha hecho uso de resultados de investigaciones sobre el cuerpo femenino en entrenamientos para también diseñar los protocolos de trabajo. Son equipos Qué impresionantes, o sea, son maravilla equipos eso. muy Qué buenos. Y maravilla eso. en Francia el Lyon y el PSG también están dando bastante, pues se nota el trabajo, se nota la progresión, se nota la trayectoria. Seguirá siendo desigual por mucho tiempo mientras el resto del mundo, el resto de los equipos de las mismas ligas se ponen un poco al día con eso, pero, o sea, ya podemos ver que físicamente y en términos de espectáculo es una modalidad que tiene muchísimo para dar. Qué Y eso también interesante. se ha visto aquí. Qué Ujú. aleccionador eso de incorporar elementos científicos a la práctica del deporte, ¿no? Pues Hay algo porque, perdóname, introduzco ahí, que no sé si ya lo he mencionado en el podcast, pero que me parece un datazo tremendo. Las mujeres se rompen mucho más en proporción el ligamento cruzado anterior que los hombres. Y esto tiene una relación directa con los ciclos menstruales. Entonces se han hecho estudios al respecto sobre la fluctuación de las hormonas y el impacto que tiene eso en los ligamentos y en las articulaciones. Y el Chelsea entrena de acuerdo al ciclo menstrual de las jugadoras. Eso redujo las roturas de ligamento en ese equipo bastante. Entonces ahí claro, datazo para comprender también cómo funciona este universo pues de la preparación física exacto, en el fútbol femenino. claro. No, maravilloso, porque es trabajo, ¿no? Es trabajo. Es Ujú. investigar, es innovar, es no quedarse con cruzado de brazos con el pito colgado en el pecho, ¿cierto? Y diciendo, no, los jugadores pueden jugar cada 8 días y no pueden jugar todos los partidos, entonces no están preparados para eso, ¿no? Cosa que nunca pasa en el fútbol profesional colombiano porque nuestros entrenadores son de élite, ellos están metidos en la NASA estudiando permanentemente y actualizándose. Pero bueno, Exacto. hablemos entonces ya de esto que se nos viene. Es evidente la disparidad, pues, salarial. ¿Y cómo crees tú que el fútbol femenino puede ir de a poco cerrando las brechas que hay tan grandes entre hombres y mujeres? ¿Cuál es el rol que han tenido los jugadores masculinos solidarizándose con sus compañeras, ¿no? Con sus colegas. Ha habido manifestaciones al respecto o como en muchas cosas miran para otro lado? De a poquito hemos empezado a ver que más o menos empieza a aparecer el jugador que está viendo el partido y pone la historia en Instagram, el partido de las compañeras, Como Ginás. como Andrés Ginas este fin de semana.
como lo ha hecho Adrián Ramos con el América, por ejemplo, también. Además que, por ejemplo, el América cuenta con Catalina Usme, que además de ser una jugadoraza, una de mis preferidas en la historia de Colombia, es una mujer que sabe cómo dirigirse a los hinchas también, entonces que está todo el tiempo capturando esa audiencia. Y Sí, el hecho de que un equipo se haga ganador y que un equipo compita, por ejemplo, el hecho de que estén llegando a finales de Libertadores equipos colombianos, como Santa Fe el año pasado, como América hace 2 años, eso también está cultivando hinchada, ¿no? Y está pues como permitiendo que se justifique un poco la idea de que el fútbol femenino tiene que ser profesional y además tiene que estar salarialmente en condiciones dignas. Yo decía claro. ahorita que Colombia tiene una liga relativamente buena en comparación con los otros países de Sudamérica porque primero es 100% profesional. En Ujú. Argentina, que tantos golpes de pecho se dan los argentinos, que nunca hemos hablado mal de ellos aquí, la liga femenina argentina era semiprofesional hasta hace muy... De hecho, creo que todavía lo es. Si no lo es aún, lo era hasta el año pasado. Sí, Solamente los clubes estaban obligados a pagar el salario de una proporción de las jugadoras, no todas tenían que ser profesionales y eso pues era una carga muy no, pues desigual. claro, claro. Lorena Benítez, que es volante de Boca y que además fue volante también de la selección argentina y que es buenísima, Dios mío, esta vieja es Jason Gordillo versión argentina. Se tenía que levantar a las 3 de la mañana para cargar bultos en la plaza durante la preparación para ir al mundial, ¿sí? No, Es una cuestión demasiado, claro, demasiado desigual. sí, claro. Entonces, en Colombia, pues la ventaja un poco es que está eso, y otra ventaja es que las jugadoras de generaciones anteriores, de la selección Colombia, por ejemplo, de hace 4 años, salieron a jugar en Estados Unidos, salieron a jugar a Europa. Ahorita mismo en Europa están Natalia Gaitán, está Isabel Echeverry, está Gisela Robledo, que es una juvenil de América que se fue recién para España, muy buena también. Y están como ingresando también en esos circuitos que les permiten fortalecer la selección Colombia y etcétera. Podemos hablar de otras muchas cosas porque la selección es otro enredo tenaz donde hay vetos, donde hay jugadoras sancionadas, donde hay em, como experiencias negativas, pero también pues la selección Colombia ha mostrado fortaleza, ha mostrado que puede ganar, que puede competir, por ejemplo, en un mundial contra Francia, que es una muy buena selección, compitió en el 2014, Sí, en el 2015 Mundial de Canadá. increíble. Eh, Dime. No, increíble lo que cuentas de la jugadora Benítez de Argentina. Imagínate tener uno que voltear a las 3 de la mañana. Yo no me imagino a James Rodríguez, imagínense, No, levantándose a las 3 de la mañana para ir a voltear a la Plaza de la 14 para después irse a entrenar, ¿sí? Pues con la vocación de trabajo que tiene el muchacho. claro. Sí, los jugadores de fútbol, de hecho, incluso los niños que vienen de contextos empobrecidos y racializados, y incluso estos niños tienen una cuestión de privilegio desde muy pequeños frente a las niñas, porque así vengan de familias donde no hay recursos económicos fuertes, una vez acceden a un contrato profesional, se disparan rápidamente, y Claro. esto puede ser a los 15 años. Ujú. En cambio, una niña ni siquiera después de la adultez tiene garantizada la comida en su mesa, pues por decirlo así. Incluso hasta los 30 o 35, sí, o sea, hay algunas que han jugado toda la vida y que recién ahorita con la profesionalización están accediendo a contratos profesionales. Copa Libertadores femenina. La Copa Libertadores es un torneo increíble, ¿no? Es como otra cosa, o sea, como que solamente quienes vivimos en esta parte del mundo podemos entender qué es lo que esa vaina genera y qué es lo que nos produce. Eh, Se juega también la Copa Libertadores femenina y cuéntanos cómo se ha dado el fenómeno y cómo ha evolucionado desde sus inicios y qué expectativas tiene de crecimiento. Bueno, la Copa Libertadores también, gran espectáculo de golpes, patadas y en su rama femenina. No decepciona. Recomiendo bastante ¿Verdad? que O veamos. sea, Sí, uff, uff. Es una es que, locura. es que yo no sé, eso es Eh, una cosa, esa es, es esa es como una de la investigación. idiosincrasia nuestra. ¿Cierto? Eso es una investigación que los antropólogos y los sociólogos tienen que hacer de manera conjunta. O sea, Sí. esa Copa Libertadores nos saca, o sea, a nosotros nos ponen la Copa Libertadores en Rusia y Ucrania, nos la ponen allá en la frontera y nosotros vamos y acabamos con los dos países con razón, con tal de ir a agarrarla. Es cierto, Amix. Es igual, o sea, los partidos que he tenido la oportunidad de ver, incluso en años recientes, han sido Entra la, muy ar- parecidos. entra la arquera brasileña, entra Danila, que es la arquera suplente del Corinthians, a pegar una patada voladora por la espalda. Cuando, cuando en esta última edición que Santa Fe llegó hasta la final, jugaron contra Nacional de Uruguay. No, Cali, creo que ambos equipos.
Creo que tanto Cali como Santa Fe, que fueron los dos participantes de Colombia en la Copa, jugaron contra Nacional de Uruguay y eso, uy, las patearon impresionante. Las uruguayas dan durísimo. El fútbol en Uruguay viene creciendo también. Hasta hace muy poquito tiempo todavía era bastante inferior al colombiano y ya están compitiendo un poquito más. Igual que el de Chile. Chile viene con una experiencia también bastante interesante. Pero en la Copa Libertadores, como en la masculina, el dominador absoluto es Brasil. Brasil. Los dos equipos colombianos que han jugado finales recientes, los tres, porque contando al Huila incluso, que jugaron finales en los años recientes lo hicieron contra equipos brasileños, Sí. Contra Ferroviaria, contra Corinthians y contra... el Huila jugó contra el Santos. Y el Huila fue el primer campeón femenino de Copa Libertadores. De Copa Libertadores. Increíble, ¿no? El Huila. Imagínate ahí el río Magdalena, donde nace el río Magdalena, ahí está la primera Copa Libertadores femenina. Es que con los brasileños es muy complicado porque eso es un continente dentro del continente. Sí, es enorme. Es muy fregado, entonces esa gente tiene toda la diversidad del mundo y pues... Y además ha vivido una progresión, pues como también son apasionados del fútbol y como hay cultura futbolera, que por ejemplo no tenemos esa misma Exactamente, sí. acá. Entonces el fútbol para las mujeres se profesionalizó mucho más rápido, a pesar de que, por ejemplo, hay un dato que me parece también, para poner en perspectiva las cosas, que cuando nació Formiga, que es una de las, pues mejor dicho, grandísima super referente de la selección brasileña, el fútbol era prohibido para las mujeres, cuando ella nació. Y ahorita se retira a los 41, 42 años, habiendo jugado 5 Juegos Olímpicos y como 4 mundiales. O sea, maravilloso. Es una cosa en cuestión del periodo de vida de una persona, cómo puede cambiar las condiciones para las mujeres en un país. Cómo ha evolucionado todo. Eso es maravilloso. Usemos estos últimos minutos de fútbol y algo menos para hablar entonces de la Copa América que se va a disputar aquí en Colombia como antesala de un episodio que naturalmente más adelante desarrollaremos y le prometemos a nuestra vasta audiencia hacer un cubrimiento especial, así sea por WhatsApp como lo hace Andrea Guerrero, en todo, pues de la Copa América femenina. Y eso si no conseguimos que de pronto nos patrocine alguna empresa, ¿no? Yo veo que Sí. en el podcast de Diana Uribe pautan bastante. No sé por qué, si pautan en el de ella, ¿por qué en el de nosotros no? Es cierto, ¿no? Deberíamos promocionarnos más. Sí, cuéntanos entonces de cómo se prepara el país para, o cuál es la expectativa que se vive respecto a la realización de la Copa América, porque yo te soy franco, yo me enteré que iban a hacer la Copa América acá cuando íbamos a hacer el podcast. Tenaz, Amix, terrible. Bueno, la Copa América, al igual que el Mundial Femenino, ha venido como más o menos desde los 90 realizándose. El mega super campeón es Brasil, que se la ha ganado casi todas las veces, excepto en el 2006 creo que la ganó Argentina. Sí, contra Brasil. Todas las otras veces ha sido Brasil el campeón. Se juega aquí en Colombia en un momento que yo creo que va a ser histórico porque vamos a tener un montón de superestrellas del fútbol internacional que por primera vez, como estamos en estos momentos de altísima difusión, van a venir a jugar acá. Entonces la arquera chilena que se llama Tian Endler, por favor véanla en algún momento, también es una arquera increíble. Viene, pues esperamos que esté. Va a estar pues la selección brasileña, seguramente vengan las juveniles que están dando mucho de qué hablar también en Brasil. Y aquí en Colombia pues vamos a ver cómo se configura la selección porque pues como decía yo antes, aquí hay un montón de vetos y de prácticas cuestionables de la federación con las jugadoras que cuestionan la ausencia de pago en los premios o la desigualdad de pago en los salarios u otras cosas que ya... Bueno, hemos mencionado un poco cuando hablábamos también del pensamiento político, la posición política de los jugadores. De acuerdo. Entonces, pues esperamos que por lo menos esté una súper mega estrella que es Linda Caicedo, que es una peladita de 17 años, que de hecho en este momento está jugando el Sudamericano Sub-17. Síganla porque la selección Colombia también, pues ahorita está jugando fase final, acabó de golear a Chile y se clasificó al Mundial Sub-17. Buenísimo. Muchas de estas niñas... ¿Dónde va a ser ese mundial? En India. En la India, maravilloso. Ajá, el Sub-17. Muchas de estas niñas también juegan en la selección Sub-20. Sí. Y pues Linda ya ha jugado en la mayores, que es la... Nuestra joya, para darle un adjetivo que nunca nadie ha usado. Nunca, no, jamás. Sí. Bueno, aquí juega en el Cali. Sí. Es muy buena, es muy talentosa. Y yo, pues bueno, he dado la tarea como de ver algunos partidos de la selección en este sudamericano y hay niñas muy buenas, de verdad que
Este tipo como de acciones también, del hecho de que ya existan divisiones menores, de que exista un sudamericano y un mundial sub-20 y sub-17, que eso es cosa de este siglo, o sea, es como el 2008, 2002 creo que es el sub-20 Sí. y 2008 el sub-17. Pero pues esto permite también que exista una profesionalización desde más jóvenes y que ya empiece como a equipararse la carrera de una mujer a la carrera de lo que puede ser un niño, Así, pues también. así es. Crecimiento. Entonces, Sí. dime. No, instantes finales de fútbol y algo menos. Ah, no, sí, bueno, o sea, decía todo esto es para decir que este tipo de, pues de hechos van a fortalecer seguramente la Copa América. Yo espero que venga Marta. Quiero ir a tomarme una foto con Marta. Claro, naturalmente. Pero pues espero también ver aquí en la selección Colombia a Catalina Usme, que ojalá le levanten el veto a Natalia Gaitán y a Isabela Echeverry, que son dos muy buenas jugadoras de la Liga Española. Ojalá también a Llorelli, que también es un referente que la gente conoce además. Y que se van a juntar con otras jugadoras del ámbito local o que recién emigraron a España, como decía yo ahorita, como Gisela Robledo, o como Mayra Ramírez aquí, que también me parece buenísima, para que pues estemos como pendientes. Es probable que hagamos una buena presentación. Colombia se ha destacado pues, por ser fuerte en selecciones a nivel de Sudamérica, aunque pues todavía nos falta mucho para estar a lo mismo a lo que está Europa y Estados Unidos, pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Agradecemos entonces la compañía de nuestros oyentes. Dejamos muchos temas interesantes que podemos retomar en otro capítulo. Varios, Laura nos dio una lista larga de nombres de jugadoras interesantes para seguir, interesantes para observar y muy seguramente la Copa América traerá nuevas oportunidades y nuevas puertas para todos los aficionados y las aficionadas al fútbol femenino. Laura, gracias, maravillosa la exposición. Amix, gracias a ti. Ojalá hayamos conocido más jugadoras que Alex Morgan en esta entrega. Linda Caicedo es crack. Gracias, un abrazo, cuídense. Chao.